Bien, buenas tardes a todos. Les agradezco esta invitación. Es una oportunidad y una honra poder estar participando de este evento organizado por nuestro instituto hermano en Colombia y agradezco también la posibilidad de hablar en portugués. Caso yo esté hablando un poco rápido, por favor me avisan que yo hablo un poco más despacio. Entonces vamos. Yo voy a hablar sobre las herramientas de metrología, como fue dicho, haciendo una reflexión sobre su importancia y las dificultades de aplicación, principalmente en la confiabilidad metrológica en los resultados de las mediciones clínicas. Entonces, ya que varios científicos ya hacían reflexiones y afirmaban la importancia. Kelvin decía, si usted no puede medir algo, no puede mejorarlo. Walden decía, saber medir las cosas es saber comprenderlas. Hitchmeyer habló respecto de que muchas descubiertas importantes fueron hechas investigando la próxima casa decimal. ¿Cómo sabemos que la definición del vocabulario internacional de metrología, metrología, la ciencia de la medición y sus aplicaciones? Ya por la definición de metrología, comenzamos a tener un problema una vez que metrología se aplica a mediciones de los más variados campos de aplicación, diferentes áreas como medio ambiente, salud, energía, en fin. Y ahí para nosotros es un problema central que es la confiabilidad de los resultados, la universalidad y para que aquella máxima, una vez medida, acepte en todo lugar, pueda valer. Nosotros tenemos la definición de rastreabilidad metrológica como establecimiento de la rastreabilidad metrológica es para obtener esa comparabilidad de los resultados. Es la rastreabilidad de los resultados, como aquel resultado se obtuvo, lo que implicó que va a impactar directamente en la calidad de este resultado. ¿Cuál es la cadena de mediciones que está involucrada? Entonces, para que haya esta comparación y confiabilidad en los resultados de la medición, la rastreabilidad metrológica es del resultado de la medida y toda la cadena es fundamental. Una vez que se tiene esta rastreabilidad, es una medida de economía, se evita la duplicación de ensayos y análisis en el lugar de envío y llegada de productos, servicios como insumos, energía, personas, se evita el recurso de destrucción de productos comercializados, se aumenta la productividad, es un soporte a la innovación, así como apoya y fortalece la economía sostenible. Los institutos nacionales de metrología, como nosotros sabemos, tienen un acuerdo de reconocimiento mutuo para poder demostrar este equipo si es internacional, el famoso INPM-MEGA. Estos puntos de metrología constantemente se están comparando, comparaciones internacionales y evaluaciones de pares, peer review y la capacidad de medición y la calibración como BIPM para garantizar que toda esta provisión de rastreabilidad tenga esta comparación. Nosotros tenemos aquí la estructura de metodología científica y es cuando comenzamos a pensar y reflexionar sobre este problema central y esta gran dificultad de la rastreabilidad, mediciones químicas, principalmente biológicas, y la importancia de las herramientas. Nosotros tenemos aquí, al lado derecho, los comités consultivos de pesas y medidas, donde los comités de la red física, en la mayoría se establecieron de 1927 hasta 1980, pero el comité dedicado a química, que es el comité consultivo de cantidad de materia, solo se estableció en 1993. Esto significa que el nivel internacional solo comenzó a tener armonización en la comparación para la rastreabilidad metrológica y metrología química de forma armónica a partir de 1993 y en el área biológica solo a partir del 2015, cuando entonces la biología se incluyó oficialmente en el BIPM, integrándose al Comité Consultivo de Cantidad de Materia que pasó a llamarse Comité Consultivo de Cantidad de Materia, Metrología en Química y Biología. Entonces, el estatus hoy, aprovechando que tuvimos las Olimpiadas, me gusta hacer una comparación que la metrología en física, como si ya hubiera llegado al podio. La metrología en física, claro que tiene sus desafíos, pero ya está bien establecida en términos de métodos y certeza
de medición y la metrología en química es aquel atleta que aún está en el recorrido, ya logró grandes avances, ya tenemos material, a pesar de la carencia, ya hay materiales, bastante material de referencias, tenemos certeza en medición establecida, por ejemplo, 17.034 tiene la norma para los productores de materiales de referencia y ahí por consiguiente tenemos guía 35 que es el guía que explica cómo atender esa norma y es más fácil para aplicar en la química ya avanzó bastante, ya tenemos varias comparaciones. Y metrología biológica está en lo que se refiere a la aplicación de las herramientas metrológicas, está apenas iniciando, está comenzando su jornada, pero la buena noticia es que ya comenzó. Entonces, lo que se ve es que está en revisión, finalizando, vamos a tener el PIN 4 y vocabularios de metrología biológica ya van a ser incluidos. Va a haber un capítulo dedicado a eso y examinar para las propiedades cualitativas va a sumarse, va a ser incluido en el BIN, haciendo un paralelo con la edición, con la medición, teniendo la idea que la medición es para cuantitativo y examinar la propiedad cualitativa en cuanto a metrología, empieza en biología y comienza a sumarse y con eso es un camino largo, pero el sistema que está en desarrollo e incluir estas herramientas de la metrología también en la biología. A partir de mayo del 2019, como sabemos, tuvimos un nuevo SI donde las unidades del sistema internacional pasaron a ser definidas con base a las condiciones fundamentales y ahí para comenzar a hacer un paralelo de las herramientas metrológicas en el área de química. Nosotros tenemos aquí la cadena de rastreabilidad de masa que también es muy usada en el área química, donde nosotros tenemos que la masa medida en laboratorio tiene esa rastreabilidad asociada con certificado de calibración de la balanza y tenemos los pesos estándar utilizados para calibrar esta balanza, los que son calibrados en metrología y tenemos entonces esta referencia establecida, el prototipo nacional de kilo, y ahora esta referencia está unida a la realización primaria a través de la constante de Planck. Entonces, esto es una cadena de rastreabilidad de masa que es muy bien establecida. Ya en las mediciones en química y en biología se complica mucho más. Nosotros tenemos nuestra unidad mol, que son unidades de cantidades de materia, y se comienza a tener una gran dificultad en establecer esta rastreabilidad metrológica, dada la variedad de sustancias y especies químicas que están presentes en diversas matrices o incontables interferentes. Entonces, se tiene una ciencia confiable y reproductiva, comienza a estar mucho más, a ser mucho más compleja, lo que nos obliga a usar las herramientas de la metrología. Entonces, en las mediciones en química, la idea del plug and play no funciona cuando cuando pesamos, tenemos directamente el resultado de la masa que está siendo pesada. Cuando hacemos un análisis en química, en la gran mayoría de las mediciones, no tenemos este resultado directamente. Nosotros obtenemos, lo que obtenemos es respuesta a la señal y eso debe convertirse en un resultado esperado. Entonces, para eso las herramientas metrológicas son cruciales y a partir de ahí comenzamos a hablar un poco de estas herramientas. La principal herramienta son de materiales de referencia, que en la norma ISO 17025, que habla sobre requisitos generales para laboratorios de calibración, aparece 4 requisitos donde la rastreabilidad metrológica solo es obtenida a partir del uso de materiales de referencia certificados, es exigida y asociada al uso de los materiales de referencia. Aquí tenemos la definición de ellos que fue establecida en febrero de 2021. Este comité pasó a ser un comité técnico, hizo hace las publicaciones asociadas a los materiales de referencia con definición son productos que son homogéneos y estables y tienen uso definido en un procedimiento de medición. Para el material de referencia, lo más importante es que sea homogéneo y estable. Ahora, si el material de referencia como un material de referencia certificado, ahí el valor de este material de referencia gana una importancia, el tiempo de confiabilidad. Por eso el material de referencia debe ser establecido con rastreabilidad metrológica como
con inseguridad asociada y por eso es certificado. Por eso trae las herramientas. MRC trae una herramienta fundamental para establecer la rastreabilidad y en química y también en biología. Y también cuando está evaluando la tendencia de metro, y vamos a ver más adelante, claro que hay un gran desafío en relación al uso de materiales de referencia certificados. El primero es tener el material de referencia certificado disponible. Aún hay una gran carencia de material de referencia y es muy difícil tener material de referencia certificado para todo. La idea es de, de un foco más alto en material de referencia certificado. ¿Qué tipo de matrices de análisis puede cubrir? Eso tiene que ser cada vez más pensado. Otra dificultad son los usuarios. Reconocer para poder usar esa herramienta como material de referencia realmente de un productor de material de referencia que tenga su competencia reconocida a través de este sistema de calidad, ya que muchos productores usan o tienen un estándar y es un término en portugués muy utilizado en todos los productores que son reconocidos con la competencia para producir este material que tiene el sistema de gestión reconocido. ISO 17034 son las instituciones acreditadas y las instituciones nacionales de metrología y laboratorios designados que son los designados para el acuerdo de reconocimiento. Aquí tenemos un ejemplo de una curva de calibración para un análisis que es el contaminante orgánico. Como ya dije, la mayoría de los análisis químicos tenemos como respuesta señal del equipo. Ahí tenemos la muestra, lo que vamos a obtener del equipo es lo que está en la X y la respuesta del equipo para saber la cantidad de la sustancia en la muestra tiene que estar mirada en la forma de calibración. ¿Pero de dónde viene esa forma de calibración? Viene del estándar preparado por el propio laboratorio. Entonces, la confiabilidad en el resultado de esta muestra está totalmente dependiente de la lectura, de la construcción de esta forma de calibrar y como consecuencia de los estándares utilizados para preparar esa curva. Entonces, este estándar necesita ser un estándar confiable, que es un material de referencia certificado, porque si el valor de ese estándar no es establecido con confiabilidad, puede haber un error en todo este resultado. Y aquí tenemos un ejemplo de la rastreabilidad metrológica. Aquí hay dos resultados, resultado 1 y el resultado 2 obtenidos de dos muestras analizadas en dos laboratorios independientes. Estos laboratorios utilizaron materiales de referencia para que estos resultados sean comparados. Ellos tienen que rastrear el material de referencia certificado o producido por un productor acreditado y por un Instituto Nacional de Metrología y principalmente en el área de química orgánica va a tener determinada pureza que se suma a esta cadena de rastreabilidad, toda la preparación de estándar, la balanza, si fue utilizada calibración, entre otras cosas. ¿Y será que todo esto es realmente verdad o es un espejismo? Aquí tenemos una publicación de BIPM que tiene un programa para transferencia de conocimiento para preparación de estándares para la rastreabilidad metrológica que son contaminantes significativos en el área de alimentos. Nosotros tuvimos la oportunidad, participamos en este programa, tuvimos una investigadora haciendo entrenamiento y Bruno, un investigador nuestro, también hizo una capacitación en BIPM en el área de resonancia magnética cuantitativa, que es uno de los métodos con potencial primario para establecimiento de la rastreabilidad. ¿Y ahí qué sucedió en ese estudio, en este programa? Las primeras soluciones a ser preparada, la primera sustancia algo del entrenamiento fue toxina B1. Entonces compró un gran lote de un proveedor. La pureza declarada por ese proveedor fue de más de 99%, solo que al hacer el análisis para determinar la pureza de esta sustancia por RM cuantitativo, fueron detectados 13 picos de impureza. Entonces, la pureza real de la muestra de 85,29 más o menos era 39%. Cayó, el proveedor fue accionado para realizar una nueva etapa de purificación y entonces volvió
con una pureza de 98,13 más o menos 0,23%. Sucede que el usuario, el laboratorio de ensayo que compró directamente de este proveedor, él iba a creer que la pureza era de 99%. Entonces, si pesa 1 miligramo de esa mitoproxina, iba a ser una corrección para una pureza de 99%, cuando realmente la pureza no era esa, era de 85%. Entonces, la importancia es muy grande de utilizar MR6 cuando está disponible para la calibración en la construcción de curvas de calibración. Y ahí cuando tiene un producto que es acreditado obligatoriamente, tiene que tener hecho la estimativa de pureza el uso de MR6. Si se usa directamente la pureza que dijo el proveedor, era por lo menos de 14% en cualquier análisis realizado con ese estándar. Bien, en respecto al control de calidad de participación en ensayos de proficiencia, como nosotros sabemos, el MRC también es una herramienta fundamental en la validación de método cuando está determinando la tendencia del resultado. Entonces, el error sistemático, porque lo ideal es que se tenga MRC que te da lo más próximo a la muestra para ser analizada. Entonces, como RC usado para, si un laboratorio obtiene resultado satisfactorio comparado al que está en el certificado de MRC, al analizar una muestra en su rutina, espera que el resultado también sea satisfactorio. Bien, en cuanto a relación a los ensayos de proficiencia, son muy importantes. Ellos no son herramientas de rastreabilidad metrológica, pero son muy importantes para el laboratorio evaluar frente a otros laboratorios, incluso frente a un valor de referencia como la calidad de su resultado. Aquí debemos tener cuidado con relación al proveedor si tiene la norma ISO 43. ¿Cuál es el abordaje estadístico que está siendo utilizado en el ensayo de proficiencia? Aquí traje un ensayo que es organizado por EMED, que es un ensayo también que son el pH 10. Aquí estas imágenes, es una imagen y la continuación del otro. Tenemos varios participantes y los gráficos están ordenados desde el laboratorio donde el laboratorio que midió para abajo o los laboratorios que midieron para arriba. Y la medición de pH 10 es un poco más complicado, es una medición simple, está presente en el área ambiental, alimentos, en el área de salud. Y tuvimos que 39% de los resultados fueron o cuestionados o insatisfactorios. Esos laboratorios tienen el problema de resultado y lo enviaron a el resultado con sus clientes. Entonces son fundamentales como una herramienta para garantizar la calidad en estos aspectos que ya comenté de la acreditación y la herramienta estadística principalmente. En los métodos sabemos que hay varios parámetros a ser verificados, confirmados y testados, pero hoy voy para un parámetro asociado a la precisión, que es un ejemplo de una revista Nature. Sabemos que toda investigación tiene, pero yo creo que interesante los datos de esta investigación fue hecha con 1.576 investigadores. Claro que es un universo pequeño frente a cuántos investigadores en el área académica tenemos en el mundo, pero muestra lo siguiente, que 90% de los científicos creyeron que hay una crisis de reproductividad en la ciencia. Eso en 1576. Esta investigación fue hecha dentro de 1.573 personas que respondieron, 730 era de área de biología, 106 de área química, de medio ambiente era 95, medicina 203, física, ingeniería 236 y otros 233. Entonces nosotros vemos qué interesante, casi la mitad de los investigadores eran del área biológica, donde justamente la metrología aún está en su nacimiento en relación a los químicos, que es un volumen pequeño, más o menos de 10% de los investigadores, pero entre estos, más de 85% de los químicos fracasaron en intentar reproducir de otro investigador y más de 60% en reproducir su propio experimento. Un poco más crítico. Y ahí tenemos que 34% admitió que no tiene procedimiento de laboratorio para garantizar la reproductividad, calibración de balanza, pipetas, termómetros, control de humedad de temperatura.
en relación a las causas y las posibles soluciones que salieron por estos investigadores en relación a los motivos. Aquí seleccioné tres que serían que los datos no fueron replicados lo suficiente en el laboratorio original, el design experimental era pobre, insuficiencia de comparación entre pares y como posibles soluciones. Miren qué interesante, validación, la mayor validación dentro del laboratorio, incentivos a mejores prácticas, incentivos para una reproducción formal, una mayor validación externa entre laboratorios que reconozcan la importancia de aplicar esas herramientas asociadas a metrología como validación, reproducción formal, entre otras. Esto es importante. ¿Y qué falta? Porque nosotros tenemos esos dispares, esta disparidad tan grande. Aquí traje una reflexión cuando se tienen mediciones confiables, la necesidad de tener una mayor sinergia entre los diferentes actores asociados a las mediciones, entre los laboratorios de calibración y ensayos asociados, 17,25 institutos de metrología. Eso ya ocurre por la propia exigencia de la norma, pero en relación al gobierno, nuevos reglamentos, financiamiento, centro de investigación en las universidades, sector productivo, ¿cuál es realmente la importancia y la conciencia de esa importancia en relación a la metrología? En Brasil nosotros tenemos que caminar mucho en relación a esto. Yo no sé, en Colombia, en marzo del 2020, nosotros recibimos la primera semana de marzo del 2020, el año pasado nosotros recibimos la visita del presidente y él dijo una frase muy significativa, dijo, nosotros en Estados Unidos cuando tenemos un problema asociado a la medición, automáticamente se empieza en el nicho. Entonces, esa asociación, y ahí viene el financiamiento, el aporte, todo asociado a esto, pero se relaciona el problema al Instituto Nacional de Metrología. Esto es muy importante porque es necesario que la metrología sea vista no solamente como un costo, pero por encima de todo como una inversión. Y ahí yo traje, ya encaminando para el final, algunos ejemplos. En la imagen de BIPM hay un documento del año pasado de 2020 que es una publicación conjunto de BIPM con SD. Ahí habla respecto a estudios de impacto. En cuanto a los estudios de impacto, JCTLM para rastreabilidad del laboratorio de medicina. Él busca disminuir la variabilidad entre los resultados del laboratorio de medicina. Entonces, buscan establecimiento y la publicación de métodos, diferencia materiales de referencia. Y ahí dice este informe que yo les traje. JC busca la calidad por detrás del producto. Dice, el mercado global de diagnóstico in vitro fue evaluado en alrededor de 61,1 billones en 2016. Debe crecer a una tasa compuesta de crecimiento anual de 6,8% para, en el caso de 2023, a casi 85 billones. Tal vez con COVID-19, eso creo que es mayor. Y dice, si fue estimado que JCTM contribuye con apenas 1% del valor del mercado de diagnóstico in vitro, significa que el JCTM puede ser evaluado en 611 millones en el 2016, aumentando para 846 millones hasta el 2023. Entonces vemos el impacto que es el trabajo de investigación en herramientas metrológicas. Y finalizando, dice, además de esto, más y más evidencias muestran que la calidad de la atención al paciente mejora como resultado de mayor precisión de los resultados de las pruebas. Y eso reduce la variabilidad entre métodos. Ellos muestran esta figura 6. Perdón un momento. Esta figura 6 que presenta aquí en la imagen de la izquierda. Disculpa, la figura muestra el impacto de la implementación del método de referencia para medición de enzima GGT. Entonces tenemos al lado izquierdo cómo se dispersa el método a partir del momento, de la dispersión de los resultados. En el momento que el método de referencia, tenemos la figura de la derecha mostrando una mayor concordancia en los resultados.
Otro ejemplo, tal vez ustedes lo han visto de colegas porque es un ejemplo antiguo, habla de la contribución de NIS para el análisis de colesterol. Nosotros tenemos aquí una figura mostrando el porcentaje de falsos negativos y falsos negativos de 1949 era aproximadamente 24% y en el año 2000 cayó para 3%. Falsos positivos, como sabemos ya en el tratamiento desnecesario. Y falso negativo es una enfermedad que no es tratada. Entonces, NIST comenzó a investigar en 1967 cuando produjo MRC de colesterol puro, 1980 un método estandarizado para colesterol en suero, pasando para la matriz, en el 81 el primer MRC de colesterol en suero humano, en el 88 MRC de colesterol para otras concentraciones y en el 97 ya tenía suero congelado. Y con esto se estima que desde 1967 el avance eh, en cuanto a acción de las herramientas meteorológicas en el caso de materias de referencia, generó una economía de 100 millones por año en el costo con tratamiento. Aquí un ejemplo que nosotros nos gusta utilizar para gas natural, pero que puede aplicarse para biogás y para otros, es que asumiendo que un componente represente 10% de la composición del gas natural, se ha determinado con un error de 1%, solo 1% en el análisis cromatográfico, ese error va a ser de 0,1% del gas natural es estimado en el poder calorífico. Si el valor de compra fue de 20 millones por año, ese error va a llevar una diferencia de 20 millones por año. Entonces, vean la importancia y el impacto económico. Otro para finalizar es solo una reflexión de un dato que yo tengo de este año en la Universidad de San Paulo del área de economía dirigida para la agricultura, mostrando mercado exportador de frutas en Brasil. Aquí planea recolectar $1.000.000 en exportación en 21. En el 20 fue 935 millones de dólares. Entonces, imaginen, considerando el impacto para la cantidad de mediciones que son hechas en agrotóxicos y otros contaminantes, el impacto que se tiene en el resultado equivocado o mejor, impacto positivo que se tiene con mediciones con confiabilidad y no por esto, pero justamente pensando eso en la década de 2000, en virtud de auditorías, de mediciones de la Unión Europea y otros mercados exportadores para Brasil. Brasil sufrió porque Brasil es un exportador de alimentos. Es que el Ministerio de Agricultura brasilero hizo una inversión en capacitación, entrenamientos y en metrología. Mira, esperando que todos los laboratorios que prestan servicio con el Ministerio de Agricultura en Brasil son laboratorios acreditados que utilizan herramientas metrológicas. Disculpa, hay un micrófono abierto. Aquí la última imagen donde nosotros tenemos solo los links, las direcciones electrónicas que nosotros tenemos disponibles, materiales de referencia certificados. Muchas gracias.